primer lugar, quiero agradecer a la organización de este congreso el que me haya invitado a participar en esta primera edición de CINTE. Como ha dicho Carlos, me siento un poquito en casa, ¿no? Soy profesor de esta universidad, imparto docencia en ingenieros y también me siento un poco más en casa porque participo de un grupo de investigación cuya sede central está en esta escuela de magisterio. Entonces me siento bienvenido y me gustaría compartir la experiencia que tenemos en el ámbito de pensamiento computacional. Me gustaría empezar primero por hacer una referencia acerca de qué es esto de pensamiento computacional. Estoy seguro de los que estamos aquí, quizá bastantes, habéis oído esa palabra de pensamiento computacional, con más o menos grado conocéis de qué trata, y quizá también haya muchos en esta sala que nunca han oído la palabra pensamiento computacional. Es un término muy amplio, que no tiene una definición concreta y que si preguntara ahora en la sala qué te evoca esa palabra, pues yo creo que saldrían palabras como ingeniería informática o programación o lenguajes de ordenadores. Decía robótica educativa o, por ejemplo, palabras más modernas como STEM, las iniciales en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEAM, añadiendo la A de arte. Todo esto son palabras que están relacionadas, pero que a veces, depende de qué experiencia tengamos, nos puede dar una idea diferente de lo que creemos que es pensamiento computacional. Estoy seguro que también habréis visto vídeos de gente relevante como Bill Gates o Mark Zuckerberg de Microsoft o de Facebook, que promociona el hecho de que los niños aprendan a programar, que sepan lo que es pensamiento computacional. Hay grandes empresas que están apoyando pues, el movimiento code.org. ¿Y todo esto a dónde nos lleva? ¿Qué entendemos por pensamiento computacional? Yo utilizo esta definición que hemos desarrollado después de englobar holísticamente pues, muchas de las cosas que están apareciendo en el mundo, ¿no? Porque es cierto que cada vez se oye más hablar de pensamiento computacional en las aulas. Hemos oído que quizá una comunidad autónoma de España ha introducido en secundaria una asignatura sobre pensamiento computacional, o por ejemplo Inglaterra ha puesto desde el año 2013-14 en su currículum la asignatura Computing. ¿Eso qué lleva? Pues nosotros creemos que una idea es que es el proceso por el que reconocemos en términos computacionales el mundo que nos rodea y, en segundo lugar, aplicar herramientas y técnicas que vienen del mundo de la computación para entender y razonar los sistemas que nos rodean, bien sean naturales o artificiales. Es decir, que planteamos una posición de saber en qué mundo vivimos, saber interpretarlo, saber entenderlo, saber comunicar cómo funciona ese mundo y saber crear cosas para mejorar ese mundo. Para entender qué puede aportar el pensamiento computacional, quizá convendría saber de dónde partimos y hacia dónde queremos ir, cuál es el estado actual de la educación y a dónde queremos ir con nuevas propuestas. En esta presentación me gustaría presentar cuáles son las preguntas fundamentales de investigación que estamos desarrollando en nuestro grupo, cuáles son los resultados que hemos obtenido hasta este momento, cuáles son las nuevas áreas de investigación que nos están surgiendo para trabajar en esta área y luego cómo tratamos de... Digo luego cómo tratamos de trasladar estos resultados al mundo educativo. Todos los niños del mundo pasan sus años de mayor influencia en la educación primaria. Son 10 años de educación obligatoria donde se les forma sus mentes y también su futuro, y también el de sus familias, el de sus comunidades y países. Yo creo que si son 10 años de educación obligatoria, de 5 a 15 años, convendría o parecería justo saber contestar a las siguientes preguntas. ¿Es el contenido educativo que impartimos actualmente apropiado? ¿Son los métodos educativos apropiados?
¿Permite el sistema educativo el desarrollo óptimo de la mente de los niños? ¿Grabamos innecesariamente el bienestar de nuestros niños? Claro, estas preguntas, depende de quién las responda, tendremos unas respuestas u otras respuestas. Aquí vamos a tratar de presentar cuál podría ser la respuesta oficial que puede dar la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y también queremos presentar algunas respuestas alternativas. Por ejemplo, para nosotros, las conclusiones que hemos llegado de nuestro análisis son mixtas. Por un lado, y es una mala noticia, es que todos los sistemas educativos del mundo, me refiero en el ámbito de las matemáticas, pues proporcionan a sus estudiantes 10 años de una experiencia infructuosa e innecesaria, y una experiencia infructuosa y desagradable. La buena noticia es que la mente de los niños está diseñada por la naturaleza para que pueda vivir experiencias de aprendizaje fructíferos y experiencias de aprendizaje agradables. Los países de la OCDE, los países del mundo desarrollado, la economía, el 80% de la economía mundial han creado este sistema que es el sistema prueba PISA. Estoy seguro que muchos de los que estáis aquí conocéis. Yo voy a dar unas referencias sobre ello. El propósito de PISA es un estudio para que un país se autoevalúe su sistema educativo en las áreas de matemáticas, ciencias y lengua, que lo haga con una periodicidad de 3 años. El propósito que se busca en esta prueba es que, conocido cuál es el estado educativo de los diferentes países, tratar de identificar o buscar aquellos países que tengan éxito en su sistema educativo, con el propósito de que sean luego referente a las otras naciones. De hecho, la administración Obama de Estados Unidos implementó por vez primera en su historia el sistema educativo estandarizado K12, que se le ha denominado Common Core, que está basado en los sistemas educativos de 3 países como Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, que son los países que están en las primeras posiciones de la lista PISA. Bueno, PISA puede aportarnos cierta información de valor, porque nos puede ayudar a contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué contenido educativo consideran esencial las naciones del mundo? También nos puede ayudar a contestar qué tipo de tareas, tipo A, tipo B, que escribiré más adelante, están siendo entrenados nuestros niños para llevar a cabo. Y en tercer lugar, ¿qué aprenden nuestros niños después de 10 años de educación obligatoria? Es decir, resumiendo, ¿qué enseñamos? ¿Qué parte del cerebro desarrollamos? Y en tercer lugar, ¿qué han aprendido después de 10 años nuestros niños? Esto es importante porque si vamos a tenerles 10 años de educación obligatoria a los niños, tendríamos que ponernos de acuerdo al menos en estos 3 pilares y entender qué enseñamos, qué parte del cerebro desarrollamos y qué van a haber aprendido después de 10 años. De forma resumida, yo diría que lo que enseñamos a los niños en el ámbito de las matemáticas son 4 partes de las matemáticas que provienen de la antigüedad. Enseñamos aritmética, enseñamos álgebra, enseñamos geometría cartesiana, euclidiana y también un poco cartesiana, y principios básicos de trigonometría. ¿Qué parte del cerebro podemos desarrollar a los niños en este método de educación? Bueno, pues si observamos y analizamos, lo hemos hecho, los problemas PISA, todos los problemas PISA son de tipo A. Nosotros llamamos problemas de tipo A aquellos problemas que tienen las siguientes características. En primer lugar, todos tienen una única solución y es conocida. En segundo lugar, para resolver un problema tipo A, hay que poner en marcha un mecanismo de 3 etapas. En primer lugar, la correspondencia de los datos del enunciado que nos han dado, cuáles son datos de entrada, datos
conocidos y desconocidos. En segundo lugar, hay que identificar la regla, la ecuación, la fórmula que une los datos que conocemos con los que no conocemos. Y en tercer lugar, hay que llevar a cabo la aritmética de ejecutar esa regla. Básicamente va a ser una operación aritmética sencilla. Además, para resolver este tipo de problemas, como dice Daniel Kahneman, premio Nobel, dice que para llevar a cabo estas tareas tiene que intervenir lo que llamamos del cerebro el sistema 2. El sistema 2 del cerebro es un procesador en serie, es lento, tiene poca energía y interfiere con otros procesos, es decir, que no permite que se produzcan simultáneamente otros procesos. Cuando resolvemos un problema tipo A, estamos utilizando siempre lenguajes que llamamos descriptivos, que definen una característica de un objeto, pero no dicen nada más, no podemos crear nada sobre ello. No vamos a utilizar lenguajes generativos, como veremos más adelante, que nos den pie a hacer y a crear lo que llamamos problemas tipo B. Es decir, que el sistema 2 es lo que nosotros estamos en todo momento desarrollando en nuestros niños, que se cansa, no encuentra satisfacción en un resultado numérico, que es el final de un problema tipo A. ¿Y qué aprenden? ¿Qué aprenden los niños después de una educación de 10 años obligatoria? Voy a ilustrarlo con dos ejemplos de dos problemas liberados de PISA, donde podemos ver qué preguntamos, cómo contestan nuestros jóvenes y hagamos una reflexión acerca de qué es lo que han aprendido estos niños después de 10 años de educación. El primer problema pues, indica que la forma de un tejado es de esa forma. Dice que las aristas son de 12 metros y nos piden calcular el área de la base, que es un cuadrado de lado 12 metros. Bueno, este problema requiere, como he dicho antes, la correspondencia, es decir, de ese enunciado, cuáles son los datos conocidos, el lado, 12 metros, y cuál es lo que me preguntan, cuál es el dato desconocido, el área. Luego tengo que identificar la regla que me une esos dos elementos, y todos recordamos que el área de un cuadrado es área igual al lado por lado, y lo que habría que hacer es, la tercera fase, ejecutar la aritmética de esa regla, que sería multiplicar 12 por 12 y el resultado sería 144. Bueno, este problema en el ranking de PISA tiene un factor de dificultad de 492 puntos. ¿Eso qué significa? Pues que el 61% de la población estudiantil de todo el mundo, de la OCDE, que ha participado en esta prueba PISA, ha respondido correctamente a este problema. Es decir, que el nivel de dificultad de los problemas en PISA no es por la característica intrínseca que pueda tener un problema de sea fácil o difícil, sino por cuánta gente hace mal un problema. Un segundo ejemplo tenemos en esta figura, donde nos dicen que la suma de los puntos de dos caras opuestas de un dado es 7 y nos piden que calculemos los puntos de las caras opuestas de esta figura. Lo mismo, no es un problema que hay que restar a 7 los números de puntos que ves y el resultado te saldrá abajo, ¿no? Siempre buscamos cuál es el dato de entrada, de salida, cuál es la regla, 7 menos algo, y aplicar esa fórmula. Problema, dificultad 478, número de tanto por ciento que ha superado esta prueba, 68% de la población estudiantil de PISA. Es decir, que vemos de forma genérica que después de 10 años de educación obligatoria en el mundo, todos los niños han sido expuestos a este tipo de pruebas y solo el 60% está al nivel como para responder a un problema de esta dificultad, que es un único objeto con una única función. Y el resto, el 40%, ni llega a esos niveles de poder resolver un problema de esa dificultad. Yo creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y decir, esto es lo que queremos enseñar, llevar a nuestros niños durante 10 años, vamos a mantener este sistema. Si miramos un poquito más y analizamos los resultados y conocemos los contenidos de PISA, podemos también destacar pues 3 conclusiones. Una primera es que apenas se ha incorporado en el currículum el conocimiento que tenemos de las capacidades cognitivas
del hombre, que han sido conocidas, descubiertas en las últimas 2 décadas. Tampoco se ha incorporado en el currículum de matemáticas ninguna de las materias de matemáticas modernas. Y en tercer lugar, recordar lo que he dicho antes, que el nivel de rendimiento de nuestros niños está por debajo de problemas de una dificultad de un simple objeto con una estructura sencilla. Bueno, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es la siguiente. Decimos que habrá que incorporar nuevas materias de matemáticas en el currículum de los niños. Pero, ¿qué contenidos o qué materias? Pues unas que tengan las siguientes características. Por un lado, que se utilicen las primitivas computacionales cognitivas que tenemos los seres humanos, que va a estar basado en lenguaje y en objetos. Porque esos recursos se automatizan, no se cansan de una manera explícita y nos dan un resultado eficaz. En segundo lugar, áreas de matemáticas que utilicen lenguajes generativos, es decir, que además de describir las propiedades o una característica de un objeto, ese lenguaje nos permita implementar procesos que hagan cambiar el estado de otros objetos de mi problema. Y en tercer lugar, pues introducir áreas nuevas del mundo moderno, de la matemática moderna, como puede ser la cibernética, el cálculo discreto o dinámica, o el pensamiento probabilístico, o por ejemplo la geometría vectorial. Pongo aquí unos GIF animados para ilustrar, por ejemplo, qué sería un problema de cibernética donde se le pide al niño que diseñe un coche que sea capaz de autoguiarse por una pista que nunca ha visto con anterioridad. O si hacemos también algo cibernético pero probabilístico, por ejemplo, crear una mariposa que sea capaz de viajar a lo largo de las habitaciones de un invernadero sin utilizar el recurso de vista y que sea capaz, por ejemplo, de encontrar alimento y aumentar su vida, o que sea capaz de encontrar otras mariposas, reproducirse y crear una colonia. Esos son problemas tipo B, donde vamos a crear cosas. O, por ejemplo, cálculo discreto, que nos va a permitir implementar, por ejemplo, la dinámica, que es un concepto difícil de asimilar por los jóvenes. Cómo pueden implementar en un objeto como esa pelota la dinámica propia de la gravedad y que va a botar independientemente de dónde se encuentre el siguiente peldaño, porque ha implementado esa ecuación que no es un medio de AT2 o velocidad igual a t, sino que va a hacer una diferencia de cuál es la velocidad en un estado donde hay una aceleración constante. O, por ejemplo, crear figuras geométricas a partir de objetos sencillos con movimientos tan básicos como un movimiento y un giro que se pueda luego repetir y luego clonar. Voy a utilizar este ejemplo de cibernética para ilustrar un poco cómo son algunos de los ejemplos que proponemos a los jóvenes, para que conozcan ese mundo que nos rodea, que no nos asuste y que cuando vemos un coche de Google sin conductor podamos entender y decir, es que esto ha sido contemplado de esta manera. También porque queremos, en este ejemplo, exponer cuáles son las ideas fundamentales que les exponemos a los niños cuando enseñamos este tipo de materias, y en tercer lugar para que veamos cuáles son los procesos cognitivos que desarrollan los niños cuando realizan este tipo de tareas. Para ello lo que voy a hacer es ir a un editor de Scratch, no lo nombraba antes, algunos de los que estáis aquí seguro que lo conocéis. Scratch es un lenguaje diseñado por MIT, el Laboratorio de Multimedia, que está pensado para enseñar a los niños a programar en un entorno gráfico, moviendo unas piezas, ensamblándolas y ejecutándolas. Entonces, voy a hacer unos cuantos pasos para ver cómo desarrollaríamos este proyecto y ver cuál es la evolución que está experimentando un niño que se le dice: crea un coche que sea capaz de autoguiarse por una pista que no conoce. Entonces, tenemos aquí nuestro coche, lo ponemos en la pista y vemos que no ocurre nada. No ocurre nada pues porque no hemos programado nada. Ese coche no hace nada porque no hemos dicho qué tiene que hacer. Nos gustaría que se moviera. Y entonces, bueno, vemos aquí que tenemos un bloque
que dice mover 3 pasos, y si yo lo ejecuto, observamos que el coche sí se va moviendo 3 pasos. Luego ese sería el primer inicio. Lo hemos dotado de un mecanismo de un motor, pero claro, queremos que eso permanezca constante, ¿no? De manera que podemos elegir pues, un bloque como sería por siempre mover, y ahora al ejecutar esta instrucción conseguimos que el coche se mueva. Eso sí, se ha movido y muy bien, hemos resuelto un problema, pero el inconveniente es que el coche pues continúa avanzando independientemente de haya carretera o no haya carretera. Nos gustaría entonces que ese coche, cuando llegue a una curva, tuviese la capacidad de girar. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Pues ante esta situación lo que tenemos que hacer es implementar un primer controlador, un dispositivo que le permita detectar que llega una curva y a continuación generar una acción adecuada para esa situación, que en este caso será girar a la izquierda. De manera que lo que vamos a hacer es, vamos a coger un bloque que nos va a preguntar si un sensor, en este caso voy a poner el coche, vemos que le hemos dotado de unos sensores en el centro para que sea un motor, y luego sensor de derecha, sensor de izquierda. Lo que vamos a hacer es que cuando el sensor de carretera detecta que hay suelo, que hay pista, el coche funcione. De manera que ejecutamos. Bueno, he cogido bien el color. Bueno, pues aquí voy a que cuando se presione la tecla espacio se produzca ese código y se está moviendo el coche, y ahora sí el sistema, con este nuevo controlador que hemos introducido, ha hecho parte de lo que queríamos, que el coche por lo menos no se salga de la carretera. Es obvio que nosotros lo que queremos es que funcione, y cuando vea la carretera a la izquierda, una curva gira a la izquierda, con lo cual este problema lo solucionaríamos añadiendo otro controlador que conceptualmente va a ser filosóficamente lo mismo, un sensor que detecte que toca exterior de carretera y que pueda girar a la izquierda. De manera que voy a hacer una versión parecida a esta. Lo que vamos a hacer es que el coche, cuando detecte exterior de pista, lo indique, y para eso vamos a utilizar un sensor que es este, en este color, y la pista es exterior. De manera que inicializamos, doy a la barra de espacio y por un lado está el coche funcionando con el motor, siempre que encuentra pista, y además ha cogido las curvas a la izquierda. Vemos un problema adicional, que es que hay una curva ahora en todo sentido y habrá que hacer una actuación en ello. Entonces, luego vuelvo sobre ello. Lo que estamos viendo es que dos procesos sencillos, como detectar pista y andar, o detectar exterior y girar, son dos procesos que están funcionando en paralelo, son independientes. No hay un supervisor central que está diciendo tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer aquello, cada uno hace lo suyo. Y esto subyace en estos conceptos el principio de emergencia, que es un principio que dice que emerge, que aparece un proceso complejo o inteligente a partir de múltiples procesos no inteligentes. Es decir, que hay diseño sin diseñador y hay inteligencia sin elementos inteligentes. Podemos pensar que
ese sensor que está detectando la carretera puede ser este cuervo que está ahí sentado en el parachoques delantero del coche y lo único que hace es mirar el suelo y se aburre. Eso sí, cuando detecta que hay hierba o es exterior de pista, se pone feliz y hace un graznido propio de una urraca o de una picaraza. Al mismo tiempo podemos pensar que en el coche hay una tortuga que lo único que le gusta es dormir, está apoyada sobre el botón de on-off, de arrancar el motor o de pararlo, y mientras está dormida sobre ese botón el coche está moviéndose. Eso sí, cuando le despiertan los granidos del cuervo, se levanta y por el hecho de levantarse ya deja de pulsar el botón de marcha y el coche se para. Y cuando otra vez vuelve la tranquilidad porque la urraca no grita, ella se tumba y otra vez el coche está en marcha, y de manera que son procesos independientes, son simples desde el punto de vista computacional sencillos, pero que están colaborando de una manera involuntaria, pero que hacen que el sistema funcione de una manera práctica. De manera que, volviendo al problema anterior, ya para que esto funcionase del todo, lo que tenemos que hacer es dotar de un nuevo sensor, de un nuevo control. En este caso vamos a hacer que el sensor de la izquierda del coche es verde. Cuando detecte pista, tiene que girar, en este caso en vez de a izquierdas, girar a derechas. Inicializamos, barra espacio, y probablemente el coche vaya a funcionar como quisiéramos, donde cada uno se encarga de su tarea de una manera independiente, pero en paralelo el resultado final es que funciona el coche. Esto es importante porque el niño aquí va adquiriendo una idea de que el comportamiento del coche lo marcan estos scripts, estos pequeños programas, estos conjuntos de secuencia de comandos que hacen que funcione como nosotros queremos. De manera que el niño está preparado para que va a llevar a cabo progresivamente una sofisticación del problema. Si ahora le dijéramos, podemos darle a este coche más inteligencia o mejor comportamiento. Por ejemplo, que tuviéramos un sensor de larga distancia, un águila que está arriba y que le dice, mira, ahora vas a una recta larga, podrías ir más deprisa si es que tienes 2 velocidades. Supongamos que el coche tiene 2 velocidades, cuando detectamos que hay línea recta, decimos vete rápido, y cuando ese sensor dice ya no hay carretera por delante porque viene una curva, vete despacio. El niño está preparado y va entendiendo que el comportamiento de ese coche lo está marcando esos secuencia de bloques ejecutivos, lenguaje generativo. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien. Bien, hemos visto... Sí, entonces tengo que ir más deprisa. Entonces, sí. Entonces, más cosas que podemos ver. El niño ha hecho estos procesos y él ve que no es el problema tipo A, que solo tiene que implementar una aritmética de una ecuación y que da un resultado numérico, que no le dice nada. 144 no sabe si está bien o está mal. Aquí el niño sí sabe que el coche está funcionando como quiere o no funciona como él quiere, y que le puede dotar de más inteligencia o de más capacidades. Pero además vamos a ver que son diferentes los niveles cognitivos que estamos desarrollando el niño cuando hace un tipo de tareas u otras. Por ejemplo, si a un niño o a vosotros os digo que hagáis la multiplicación 23 por 79, nosotros sabemos que a un ordenador esto apenas le cuesta esfuerzo. Desde el punto de vista de hardware son unas pocas puertas lógicas y que lo hace de una manera inmediata. Eso no quita para que para nosotros, los niños o un adulto, hacer esta multiplicación tengamos cierta dificultad y nos cueste bastante esfuerzo. Y además sabemos que no por el hecho de repetir muchas veces las multiplicaciones vamos a ganar una habilidad nueva en nuestro cerebro que nos permita que en la próxima multiplicación que te diga 84 por 43, tú me lo hagas de una manera fácil. Y si ahora vamos a un superordenador y le preguntamos el test de Winograd, que le dice, el trofeo no cabe en la maleta marrón porque era demasiado grande. ¿Qué es demasiado grande? Bueno, eso ningún supercomputador es capaz de resolver esta pregunta.
¿Por qué? Porque necesita un tratamiento de los datos de un nivel cognitivo superior. Sin embargo, probablemente un niño no va a tener dificultad alguna en decirnos por qué no cabe el trofeo en la maleta, porque el trofeo es muy grande y no cabe en la maleta. ¿Por qué? Porque tiene unas primitivas, unos conocimientos previos adquiridos en su lenguaje, en su vida, que le hace tener claro esa situación. No significa que no haya tenido actividad neuronal para detectar objeto maleta, objeto trofeo, pero ya tenemos en nuestras potencialidades del cerebro algunas primitivas como lo que es el espacio, el tamaño, las relaciones de los objetos y demás. Es decir, que vemos que tenemos un nuevo poder, que si a los niños le damos herramientas primitivas, lenguajes, ellos pueden crear nuevos horizontes, nuevos mundos. Si a un niño le dices, mira, te voy a dar 4 palabras, una isla, un coco, un niño y un mono que es amigo del niño. Monta una historia con estos 4 elementos. Entonces es capaz de montarnos una historia, decimos, que sea una historia alegre, o que sea una historia triste, o que sea una historia aburrida, y él nos lo va a construir. Si nosotros eso hacemos en áreas como cibernética, como cálculo discreto, como geometría vectorial, podemos hacer que los niños tengan otras expectativas mejores. ¿Qué parte del cerebro estamos desarrollando cuando los niños están expuestos a este tipo de problemas tipo B? Pues un conjunto de redes que son capaces de representar y de explorar estos mundos complejos que hemos dicho del coche, de las mariposas y demás. Son redes que son capaces de representar y de computar datos en un paradigma orientado a objetos. Utilizamos ahí lenguaje, representación y esta computación lo hacemos a través de lenguajes generativos. Es lo que llamamos sistema 1, donde de una manera automática, cuando nosotros con repetición hemos adquirido esos conceptos, su evocación nos hace resolver los problemas de una manera inmediata, sin esfuerzo y de una manera eficaz. Voy a ilustrar con otro proyecto otros aspectos que estamos desarrollando en nuestro campo de investigación. Por un lado, queremos trabajar sobre el área de cómo hacer un análisis formal de la complejidad de los problemas. Si un problema es inherentemente fácil o difícil, y luego graduar su dificultad. Otra área es hacer un estudio de la capacidad computacional de las primitivas que tenemos los humanos, en el sentido de cuántos símbolos somos capaces de procesar simultáneamente y qué tipo de procesamiento hacemos sobre esos símbolos. Símbolos es la palabra más importante en pensamiento computacional y computación es manejo, manipulación de los símbolos. Y en tercer lugar, también estamos trabajando en el área de crear máquinas virtuales que se puedan incorporar en la mente del hombre o del niño para que le ayude a resolver problemas. Este problema está elegido de una revista de prestigio como es Science. Es un problema que ha sido evaluado a través de experimentación para ver si es un problema difícil, del cual solo el 10% de la población estudiantil que participó en este experimento resolvió correctamente. Es un problema de genética de biología, en el sentido de que nos van a dar este problema, que es un enunciado que se utiliza en los cursos universitarios de introducción a la biología genética, donde los datos del problema vienen expresados en esos 2 diagramas relacionados y donde el estudiante, después de un análisis, tiene que decidir si el gen relevante es dominante o recesivo y si está o no ligado al cromosoma X. Este es un problema tipo A, de los muchos que enseñamos en ingeniería también y en muchas escuelas. Es un problema tipo A y lo que tenemos que hacer para resolverlo es identificar y obtener cuál es el minimal set, el conjunto mínimo, la cantidad necesaria de información de datos y de reglas que permitan definir y resolver este problema. El conjunto mínimo lo que nos va a permitir es declarar cómo es este problema. Nosotros hemos hecho en esta pantalla, hemos descrito formalmente cuál es el conjunto mínimo
de este problema. Hemos expresado, en este caso en un lenguaje de programación como Java, cuáles son los datos conocidos, los datos desconocidos y las reglas de cálculo que intervienen en este problema. Además de formalizar cuál es el minimal set de este problema, esto sirve como herramienta para que otros investigadores que quieran comprobar nuestros estudios tengan un elemento común para decir efectivamente sí o no este problema tiene estos datos o no tiene esos datos. Además, por haber creado este conjunto mínimo, hemos creado un problema isomorfo. Dos problemas son isomorfos cuando comparten el mismo conjunto mínimo. Comparten los mismos datos conocidos y desconocidos y las reglas. Y eso llevaría a que tuviesen luego su implementación en un mismo lenguaje. Por ejemplo, María tiene 3 cestos y en cada cesto tiene 6 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene María? Es isomorfo al problema de Juan tiene 3 átomos de carbono y cada átomo tiene 6 protones en su núcleo. ¿Cuántos protones tiene Juan? Son isomorfos. Tienen la misma estructura de resolver el problema de datos de conjunto de minimal set. Entonces, buscamos crear una máquina virtual que la pongamos en la mente del estudiante que le permita resolver los problemas. Eso conlleva el hacer una máquina computacional que el estudiante pueda implementarla en su mente de una manera inmediata, que pueda ejecutarlo de una manera sin esfuerzo aparente, que sea capaz de recordarlo permanentemente, que luego sea capaz de explicar su funcionamiento, incluso que sea capaz de enseñar a otras personas cómo es esa máquina virtual que está utilizando para resolver un problema. Nosotros, para este problema de biología, hemos desarrollado una máquina virtual que le hemos llamado juego de cartas, donde a través de imágenes de hombres, mujeres, niños y niñas, le vamos indicando cuáles son los miembros de una familia. Y cada miembro de la familia va a tener en sus manos 1 o 2 cartas de color, ahí estamos viendo la información genética, y viendo la cara normal o afectada roja, estamos indicando el fenotipo, la información externa que podemos ver. Estamos ahí exponiéndole entonces a los alumnos, con un conjunto breve de transparencias, cuáles son los elementos y las reglas de cálculo que intervienen en este problema. Pero fijaros que hemos elegido unos símbolos que utilizan recursos cognitivos propios que ya tenemos en la mente. Por ejemplo, la capacidad de reconocer símbolos. Uno cuando ve una figura sabe que es un hombre, una mujer, un niño, una niña. O estamos utilizando la capacidad que tenemos de procesar en paralelo múltiples colores. Los humanos somos muy buenos para ver colores diferentes, no, por ejemplo, para hacer otros cálculos numéricos. O estamos utilizando la capacidad de reconocimiento de la relación causa-efecto, del genotipo-fenotipo. La cara roja no es la que hace que la carta sea amarilla, sino que la carta amarilla ha sido la que ha hecho que se afecte esa persona y tenga la cara roja. O que seamos capaces de discernir, discriminar múltiple información pues, de una imagen visual única. Bueno, a nuestros alumnos les expusimos primero un entrenamiento con 3 problemas isomorfos, con 6 preguntas, y luego pasamos a 5 problemas isomorfos, test, y con 10 preguntas, y nos dieron estos resultados. Un 93% de la población respondió correctamente a las 10 preguntas. Y además preguntamos después a nuestros alumnos otro tipo de preguntas acerca de lo que he dicho antes, de cómo tienen que ser las máquinas virtuales. ¿Cuánto esfuerzo te ha costado implementar esta máquina? ¿Cuánto esfuerzo te ha costado resolver el problema con esta máquina? ¿Crees que en tu expectativa recordarás esta máquina en un futuro corto o a largo plazo? ¿Serías capaz de enseñar a tus compañeros cómo es el funcionamiento de esta máquina? Y ya para concluir 5 minutos, la última parte de esta presentación es qué cosas hemos hecho para difundir estos resultados y estos paradigmas que proponemos para la educación. Y ya que estamos en un congreso de tendencias educativas y de nuevas tecnologías, voy a hacer un repaso de diferentes tecnologías que hemos utilizado para difundir nuestro trabajo. Empezamos en el año 2007 realizando un portal que le llamamos Learn Scratch, era para el mundo anglosajón,
uno de los miembros del grupo de investigación trabaja en una universidad de Estados Unidos, y creamos el portal Learn Scratch con videotutoriales donde describíamos proyectos Scratch donde se implementan estos paradigmas y que más de 10.000 escuelas a lo largo de 5 años han utilizado estos recursos. Fijaros que en aquella época incluso algunas escuelas, muchas, pedían que les mandáramos en DVD porque los vídeos eran tan pesados que en su conexión de la escuela, aunque fuese Estados Unidos, Inglaterra o Australia, no tenían conectividad y entonces les mandábamos los DVDs. El año 2010, en el congreso MIT Scratch, nos conocieron nuestro trabajo miembros del proyecto OLPC, One Laptop Per Child, en particular la directora de e-learning para Latinoamérica, y nos dijo si podíamos hacer ese trabajo para el mundo de habla hispana, y hicimos un portal en versión castellana aprendiendo Scratch con videotutoriales. También hemos hecho la divulgación presencial. Somos miembros de un grupo de investigación. Afortunadamente, en este caso, el Sistema Universitario Vasco nos ha financiado acciones de internacionalización y hemos estado en países como en Perú, en Uruguay, Argentina, México, Paraguay, que son países, los dos primeros. Perú tiene más de 800.000 unidades, más de estos ordenadores verdes, los One Laptop Per Child, las computadoras que llaman allá, y Uruguay, que tiene 500.000. Trabajamos con ellos, les capacitamos tanto en todos los países que acabo de nombrar, y ahí veis algunas imágenes relevantes, pero también hemos hecho actuaciones presenciales pues, con nuestros alumnos en esta escuela o de otras universidades, como ha sido la Universidad de Alicante, la Universidad de Extremadura y la Universidad de Salamanca, donde a jóvenes como vosotros, los que estáis aquí, pues habéis participado voluntariamente y os hemos agradecido en estas experiencias de matemáticas o de juego de cartas. Pongo una foto, por ejemplo, de Alicante. Tercera modalidad, videoconferencia. Nosotros hemos trabajado hace años por otro proyecto con herramientas de videoconferencia, como era la plataforma Adobe Connect, que nos permitía, en otros proyectos, colaborar y participar y difundir, hacer seminarios, webinar, que habréis oído esa palabra, para reuniones o para congresos o para trabajos. Esta herramienta la utilizamos, por ejemplo, para formar a los tutores de las casas Telmex de México, que están distribuidos en más de 40 localidades de todo el estado de México, y donde cogen a sus niños en horas extraescolares y les enseñan pues, computación, ordenadores, robótica, y ahí les enseñábamos a los tutores nuestros materiales sobre Scratch. Les da una videoconferencia mensual donde les enseñaba los proyectos que tenían que desarrollar. Hacíamos sesiones ahí en directo, como la que habéis visto aquí en Scratch, pero todo presencial, pero no físicamente, sino a distancia. Y pues ahí veis que participábamos del orden de más de 40. Estas herramientas de videoconferencia tienen que ser robustas para que haya mucha capacidad de muchos participantes, que tengan capacidad de vídeo, de audio y demás, porque en otros ámbitos utilizamos Skype, que está muy bien, yo lo utilizo Skype todos los días, o Hangout, pero son para reuniones de 10 personas, 4, pues tienes que hacer presentaciones, animaciones, PowerPoint, compartir ficheros, hacer encuestas, chat, etc. También utilizamos esta herramienta para una de las universidades, la de Extremadura. No pude desplazarme y lo hicimos en colaboración con una profesora de allí. Ella repartía los materiales en papel que tenían que contestar los jóvenes, yo les daba la charla por videoconferencia y después pues contestaron y tuvimos resultados homogéneos a los que hacían en forma presencial. 2 minutos más. La siguiente experiencia ha sido reciente, el año pasado, tú ya la has nombrado. Tuvimos la oportunidad de participar en esa iniciativa que la UPV-EHU se empezó el año 2015, de participar en cursos MOOC de la plataforma Miriadax. Nosotros teníamos experiencia de haber trabajado con las otras plataformas como Coursera, edX, Udacity, pero como receptores, como alumnos. Aquí tuvimos esa oportunidad, fue una oportunidad que la aprovechamos porque nos ha dado mucho conocimiento, también mucha responsabilidad. Tenemos más de 4.000 alumnos registrados y montamos un curso que se titulaba Pensamiento Computacional en la Escuela, orientado a jóvenes, normalmente eran docentes, de todo 4.000 personas, os imagináis, de más de 30 países, y construimos sobre esa plataforma, que hay que conocer qué recursos de contenidos, de comunicación, de administración nos daban. Montamos este curso donde destaco, por la primera de tiempo, unas herramientas muy potentes para metodología, que son las peer-to-peer, ¿no? Los P2P,
las tareas evaluadas por compañeros. Se les proponía que después de cada módulo hiciesen un proyecto de Scratch, un reto, como el que ya habéis visto, el de los coches, y después de hacerlo tenían que evaluarlo. Y en otro momento hablaremos de las ventajas que tiene ese tipo de tareas y también algún tipo de inconveniente. Y por último, lo último que hemos hecho, el último desarrollo ha sido este año con el Ministerio de la República Dominicana. Hemos colaborado con varias escuelas para ofrecer a maestros que tienen alumnos que quieren aprender cosas, darle el material y la plataforma necesaria para que él pueda dar un curso de pensamiento computacional, aunque no esté él preparado en esa materia. ¿Por qué? Porque hemos organizado en una plataforma, en este caso un LMS como es Moodle. Ya no hace falta una plataforma de MOOC, que es difícil entrar a esas plataformas. Podemos tener una plataforma local. Estos sistemas conocéis, luego creo que Miguel Ángel, siente ponente, para hablar de qué cosas tienen estas plataformas desde el punto de vista de datos para el aprendizaje. Nosotros lo que hemos hecho ha sido, los niños pueden aprender pensamiento computacional con un maestro que dinamice, que lleve esa clase. Este maestro se ha encontrado que les hemos montado un curso de las que utilizamos aula virtual de Moodle, donde hemos puesto contenidos propios de pensamiento computacional, hemos puesto la metodología, las tareas, los tests, las evaluaciones, los trabajos peer-to-peer, y él lo que tiene que hacer es dinamizar, temporalizar, presentar los vídeos, resolver pequeños problemas, indicar, ahora hay que hacer este test, ahora hay que hacer aquello, ahora vamos a hacer el momento de peer-to-peer, con el objetivo de que ese maestro lo que hace es utilizar esos recursos y después en esa plataforma queda registrado cuál es el portfolio de ese niño, cuántos proyectos ha hecho, cuántos test ha hecho, qué resultados ha tenido, de manera que luego él, incluso la misma administración de la escuela, sabe cómo haya funcionado ese curso. Esto lo estamos ahora llevándolo en un convenio que ha sido firmado recientemente con Renata, con la Red de Tecnología Avanzada de Colombia, para llevarlo a escuelas de Bogotá. Ya hemos implementado en una plataforma Moodle el curso. Una de las ventajas que tiene lo de la parte electrónica es que trasladar un curso a otro no es más que instalar un curso, y lo vamos a hacer en el próximo cuatrimestre. También hemos hecho presentaciones en artículos de revistas, comunicaciones en congresos o charlas como la que estoy haciendo ahora. Y por último, sí me gustaría acabar ya agradeciendo al trabajo que han hecho Minsky y Paper en el mundo de la computación y de la educación. Ellos nos han dejado este año, pero sus legados van a estar permanentemente en nuestras mentes y en el mundo del pensamiento computacional. Y con esto concluyo mi presentación.